cosa puede haber aparte del director? Vicedirector. ¿Qué otra cosa puede haber? Regente técnico. Ahora, si yo voy a una escuela de modalidad media, ¿hay un regente técnico que es el que coordina el taller? No. ¿Cómo se completa eso entonces? ¿Lo saco al regente técnico? No. Pongo regente técnico y acá pongo 0. Ninguno. ¿Se entiende? No hay ninguno. Pero tiene que figurar el cargo. ¿Qué otra cosa puede haber? Regente de estudios. Bueno, a veces hay regente de estudios, a veces no hay. Secretario. Prosecretario. A veces hay 1, a veces hay 2, a veces hay 3. Tengo que buscar cuántos hay. Tengo que preguntar cuántos hay en la escuela que estoy mirando. ¿Van bien hasta acá? ¿Qué más puede haber aparte de secretario y prosecretario? Bueno, hasta acá, todos estos pertenecen a la denominación equipo de conducción. Todos estos son equipos de conducción. ¿Se entendió hasta ahí? El equipo de conducción entonces llega hasta ahí. Después está el jefe de áreas de naturales. ¿Quién es el jefe de área de naturales? El que coordina todas las materias de ciencias naturales en la escuela. A veces hay y a veces no. ¿Cuándo hay jefe de áreas de naturales o cuándo es necesario que haya jefe de áreas de naturales? Cuando la escuela es muy grande. Entonces tengo 20 profesores de biología que tengo que ver que estén laburando más o menos de la misma manera. ¿Por qué? Porque si no, estoy viendo, ¿qué puede pasar? Que estoy viendo sistema respiratorio en primero, en segundo, en tercero y en cuarto. Y nadie dio sistema digestivo. ¿Entienden? Entonces tengo que coordinar a ver qué es lo que van a hacer cada uno, que tenga sentido lo que hacen, que no se me pierdan los pibes, ¿no? Que tenga una correlación lo que ven en un año con lo que ven en el que sigue. No puedo saltar derecho a química si no vi, no sé, ni elementos, ¿no? No puedo ir a programación, no vi ni matemática. Es como tratar de, empiezo en, no sé, me toca, bueno, doy multiplicación. ¿Saben sumar los pibes? No, no importa, pero me toca multiplicación. Eso no puede pasar. Y para eso están los coordinadores. Los coordinadores se llaman jefes de áreas. ¿Qué docentes dependen de la jefatura de áreas de naturales? Los docentes naturales. ¿Qué pueden ser qué materias? Biología, química. Biología, Física. ¿Qué más? Y a veces genética, porque dependiendo de la carrera hay, de la orientada hay. En el MIT. ¿Qué? ¿Lucas? No, decía en el MIT. Por ejemplo. Jefe de área de sociales. ¿Quiénes son los del jefe de área de sociales? ¿Quiénes dependen del jefe de área de sociales? Historia. Historia. Ciencias de la educación. No, ciencias geografía. Sociales, que está en primer año, geografía, construcción de ciudadanía. Esos dependen del jefe de área de sociales, ¿no? Y ahí tengo que ver cuántos jefes hay, porque si la escuela es muy grande, a veces hay 2 jefes, uno para el turno mañana y otro para el turno tarde. Depende de cómo se haya organizado esa institución. A veces no hay ninguno. Y cuando no hay ninguno, entendemos por qué es un quilombo después, ¿no? Lo que estamos estudiando, no entendemos por qué. Yo ya vi este periodo histórico 10 veces, ¿no? Bueno, es por eso. Nos falta un jefe de área de sociales que coordine a esos docentes. Después tenemos el jefe de área en comunicaciones. ¿Qué materias son de comunicaciones? Prácticas del lenguaje. Prácticas del lenguaje, muy bien. ¿Cuál más? Literatura. Literatura. Inglés. Inglés, muy bien. Ahí está.
Después hay otros en artes visuales que tienen que ver con la comunicación audiovisual, por ejemplo, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? O sea, todo lo que tenga que ver con lo comunicativo depende del área de comunicación. Está el jefe de área de artística, que va para todos los que den música, plástica, ¿no? Incluso folclore, todas esas materias que pueden llegar a aparecer. El de educación física, que es el que coordina a todos los de educación física de esa escuela. El jefe de área de taller, que de nuevo, existe el cargo. Si yo estoy mirando una educación media, secundaria orientada, no hay jefe de área de taller porque no hay taller. Entonces al lado tengo que poner 0, pero no puedo no ponerlo. ¿Se entendió más o menos? ¿Sí? Bien. Y después, dependiendo de la escuela, puede ser que encuentre subjefe de área, porque si la escuela es muy grande, ¿no? Imaginan que en la técnica 3, por ejemplo, suele haber jefe y subjefe de algunas materias. Y puede haber subjefe de taller, que está en el otro turno, ¿no? Porque hay escuelas que tienen mañana, tarde y vespertino. O sea, tienen 3 turnos de cantidad impresionante de salones, ¿no? De divisiones. Entonces, hace falta uno de cada uno. Todos estos que son jefe de área y subjefe de área, ¿en qué denominación entrarían? No son equipo de conducción, porque no deciden. ¿Qué hacen? ¿De organización? No, ¿qué dice ahí al lado? Docente de base. Coordinación, Coordinación. Coordinación. coordinador. Son horas de coordinador, exactamente. No son docente de base. Son docente de base, pero ese cargo es un cargo de coordinador. Es uno de los profesores que asume ese rol. Y cuando uno asume ese rol, le pagan horas aparte. Esas horas son horas de coordinación. ¿Se entiende? Son horas de más que uno tiene adentro de la escuela para hacer eso. ¿Sí? Destinadas a eso. Que no es lo mismo que las horas de dar clase, porque las horas de dar clase yo no tengo que estar coordinando con mi compañero, tengo que estar dando clase adentro del aula. ¿No? O sea, de eso se trata. ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Se va entendiendo? También dentro del equipo de coordinadores puede aparecer el jefe de preceptores, que por supuesto coordina a todos los preceptores de la institución, y el subjefe, si tiene muchos turnos, a veces, la escuela tiene jefe y subjefe, ¿no? Después está el jefe de medios de apoyo tecnológico. Esto es más raro, porque tiene que haber por lo menos 4 o 5 encargados de apoyo tecnológico, y es muy raro que haya tantos en una escuela, ¿no? En general, las salas de tecnología son 1 o 2 en una escuela. Muy raro que tengas 10 salas de tecnología, ¿no? O 10 salas de medios audiovisuales, ¿se entiende? Así que es muy probable que no encuentren. Esto es más para instituciones mucho más grandes. Después está el preceptor y el preceptor residente. Preceptor residente es el que está haciendo la residencia. Re pocos hay. Re pocos, porque las residencias en general se hacen cuando uno hace una carrera. Y la carrera de preceptoría en la Argentina prácticamente no existe. Sos preceptor con otro título. Te recibiste de profe y sos preceptor. ¿Entendés? ¿Entiendes? Que es muy difícil encontrar un docente que se gradúe de docente haciendo la residencia de preceptor. ¿Acaban bien? Ese sí es cargo de base. Ese es cargo de base. ¿Qué quiere decir cargo de base? Quiere decir que el docente labura en la misma institución un turno completo. ¿Qué es un turno completo? De lunes a viernes, todas las mañanas. O de lunes a viernes, todas las tardes. O de lunes a viernes, todos los vespertinos, ¿no? Todos los días que van los pibes, todos los días va ese docente. Eso es docente de base. ¿Van bien? Ahora, ¿qué otro cargo me faltan acá? ¿Qué tienen que agregar? Auxiliares, porteros. Faltan los auxiliares, que ocupan el lugar de auxiliar, y en ese caso puede haber portero, personal de limpieza, ¿no?
Personal Hoy es de el día, profe, de los auxiliares. comedor, Hoy es el día de los auxiliares. Bueno, feliz día para los auxiliares. Y después están los miembros Está en del la equipo segunda de planilla, orientación ¿no, profe? escolar. ¿Qué, Miguel? Que todo eso está en la segunda planilla, porque en el Excel que nos mandaron tiene varias. La segunda parte, en la Claro, segunda hoja está todo. claro. Bien, muy bien. Ahora, ¿qué se pone acá? Se pone auxiliares y la cantidad en total que tengo, ¿no? Después tenemos el equipo de orientación escolar y se pone la cantidad que tengo ahí. ¿El equipo de orientación escolar es de administración? No. ¿Es auxiliar? No. Es especialista. ¿Está bien? Y se pone la cantidad que tengo, nada más. Vamos a la planilla de al lado. La planilla de personal 2. En la planilla de personal 2 tengo que poner la denominación de los docentes. Y en este caso son docentes por hora cátedra. Porque como estamos evaluando secundaria, no tenemos cargo de base, excepto los preceptores. Los profes laburan por hora cátedra. Los profes no están de lunes a viernes todos los días en la escuela. O por lo menos no es lo que la mayoría hace, ¿no? El que tiene obligación de hacer eso es el preceptor. Distinto es si relevamos primaria, porque la maestra tiene de lunes a viernes todo el turno. Entonces, en primaria, el docente es cargo de base. Pero en secundaria es hora cátedra. Es cargo por hora cátedra. ¿Se entendió hasta acá? ¿Vamos bien? No es tan difícil. Parece, pero no es tan difícil. Más o menos uno se da idea que el profe de lengua viene de la lengua y se va, ¿no? No se queda todo el día. Y si se queda todo el día, no le pagan esas horas. Está pelotudeando. No son pagas. Las horas que son pagas son las horas de clase. ¿Se entiende? Después, si se quiere quedar a tomar mate con el prese, que se quede, pero no le van a pagar esas horas. ¿Cómo armamos la lista de docentes acá? Bueno, tenemos profesor de prácticas de lenguaje de primero. Vamos a volver a la de atrás. ¿Cómo armamos la lista de cargos posibles acá, en la primera? Ahí nos falta profesor. Ahí nos falta, bueno, ¿cuáles son los cargos posibles? ¿De dónde los saco a los cargos posibles? ¿Dónde están? Según la modalidad, profe. No, ¿dónde están escritos? En un documento. En el diseño, cuando hice las materias. En el diseño no. No. Es lo que estaban viendo, es lo que estaban trabajando, es lo que fueron a buscar. ¿Con qué bibliografía estaban trabajando? ¿Con qué documento estaban trabajando? Que lo empezaron con Vanessa, que les dije yo que comentaran. ¿El reglamento? ¿Estás hablando del reglamento? El reglamento. En el reglamento de instituciones está la lista de cargos posibles. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que ir al reglamento, abrirlo y empezar a mirar todos los cargos posibles que hay. ¿Y qué hacen? Completan esa lista. Y después tienen que averiguar cuántos hay en cada escuela. ¿Qué cargo puede haber? Bueno, puede haber cargo de encargado de medios audiovisuales, MATP. Si no hay medios audiovisuales en la escuela, ¿cuántos cargos hay? 0. ¿No? Encargado de pañol. Bueno, si no hay pañol porque no es una técnica, hay 0. Pero lo tienen que escribir. Tienen que hacer la lista de cargos posibles de una escuela. ¿Sí? Es muy probable que en una escuela secundaria tengamos más asistentes sociales que médicos. Y es más probable que tengamos kinesiólogos en una escuela especial que en la escuela técnica. ¿Entienden? Entonces tienen que poner todos los cargos y ver cuántos hay. Preguntar cuántos hay. ¿Sí? Algunos se deduce que no hay. No le pregunten a la directora de la escuela media 8 si tiene encargado de pañol. Pues si no, boludo, si no hay taller. Vamos a tener pañol. El pañol es el lugar donde se buscan las herramientas. Te va a decir, ¿me estás jodiendo?
No hay pañol. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Bueno. Otras sí preguntan a ver si hay. ¿Sí? Puede O ser. sea, profe, usted dice que la lista que agarremos del reglamento para los posibles cargos, los que faltan dentro de esta planilla, las coloquemos, ¿verdad? Ponen 0. Si no hay Claro. ninguno, ponen 0. Ok. Después, dentro del equipo de orientación escolar puede haber asistente social, asistente educacional, fonoaudiólogo. Bueno, es más probable que tengan fonoaudiólogo en inicial y no en secundaria. Pero puede ser que haya alguno, ¿no? Puede haber un psicólogo, pero puede ser que no haya en esa escuela. ¿Por qué? Porque muchas veces la escuela prioriza el equipo que necesita. Entonces, si yo tengo una escuela secundaria donde mi problema es que los pibes no vienen a clase, necesito más asistente social que fonoaudiólogo. ¿Se entiende? En cambio, si yo tengo problemas médicos en mi escuela, porque es una escuela especial, voy a necesitar más médicos que asistentes sociales. ¿Van bien hasta acá? Entonces hay cosas que la escuela solicita, o sea, hay cargos que designa por la característica de la escuela, ¿no? Entonces ustedes tienen que averiguar de todos los posibles cuántos hay en la escuela que van a mirar, ¿sí? Haciendo toda la lista completa. ¿Hasta acá se entendió la primera? En la segunda vamos a pasar al personal docente. Para el personal docente dijimos vamos a enumerar profesores. En la primera nos va a quedar la cantidad de profesores total, ¿no? Pero en la segunda vamos a discriminar. Profesores de prácticas del lenguaje. De primer año. Y acá, para no hacer un matete, ¿cómo sabemos cuántos vamos a destinar? Bueno, vamos a considerar un profesor por curso. Y no vamos a contar si se repite, porque si no es un lío. Entonces, si yo quiero saber cuántos profesores de lengua de primer año necesito para esa escuela, tengo que saber cuántas divisiones de primero tiene esa escuela. Si tiene 5 primer años, voy a contar que tiene 5 profes de lengua. ¿Se entiende? Si tiene 5 primer años, tengo que poner 5 profes de lengua de matemática. 5 profes de sociales. 5 profes de naturales, ¿no? ¿Por qué? Porque son las materias obligatorias de primer año de todas las escuelas. Entonces, listo, voy a listar, voy a escribir, profesor de y la materia que tienen que tener. Y completo en cantidad de personal, acá, ¿cuántos? Depende de la división. ¿Cuántos primeros hay? Ahora voy a segundo. Termino con los de primero y empiezo con los de segundo. ¿Y qué voy a poner ahí? ¿Qué lista de qué? Profesor de, ¿y qué voy a tener en cuenta? ¿Las materias de qué? De segundo año. Las materias de segundo año. Entonces acá, por ejemplo, en lugar de tener de ciencias naturales, voy a tener de biología y de química. ¿Se entiende? Porque ya es otra. Son 2 materias ahí. Y en lugar de tener profesor de ciencias sociales, voy a tener profesor de historia, profesor de geografía. Ya ahí se dividen las ciencias sociales en segundo, ¿no? ¿Se va entendiendo? Profesor de construcción de ciudadanía, profesor de, siempre de segundo, ¿no? De segundo. Profesor de inglés de segundo, profesor de educación física de segundo, ¿sí? Una vez que terminé de escribir todos los de segundo, ¿cuáles tengo que poner? Los de tercero. Los de tercero, muy bien. Y después tengo que averiguar, obviamente, cuántos terceros años hay para escribir acá. La cantidad, ¿no? Y voy a considerar que cada curso tiene un docente distinto. Porque ya sé que uno puede tomar sociales de primero y después dar historia de segundo al lado y después, ya sé que hay profesores que se repiten. Pero para eso hace falta mucha más información que probablemente no van a obtener. Entonces, lo más fácil es preguntarle a la secretaria, a la prosecretaria o al directivo cuántos primeros hay, cuántos segundos hay, cuántos terceros hay, más rápido, ¿sí? Después, si se repite el profe, no importa. O si el profe está de licencia, o si no hay profe, bueno, no importa.
Vamos a hacer como que no existe eso, ¿sí? Por ahora. Ahora pasamos a cuarto, y acá tenemos un problema. ¿Qué tengo que averiguar, además de cuántos cuartos hay? La orientación. La orientación. La orientación. Porque ahí depende de la orientación, van a ser las materias que tienen que aparecer. Entonces tengo que preguntarle qué orientaciones tiene en cuarto año. Porque una misma escuela puede tener más de una orientación. Puede ser que, qué sé yo, por decirles, la media 20, que es la que comparte edificio en la unidad académica con el 104, tiene sociales, tiene naturales y tiene artes visuales. Son 3 orientaciones de cuarto. No es una. ¿Sí? ¿Van bien hasta acá? Y por supuesto va a tener diferentes. Entonces, es lo mismo si te dice, tengo 10 cuartos. No, 10 cuartos de sociales. O son 2 de sociales, 5 de arte, ¿no? Porque ahí va a cambiar la cantidad de docentes que se necesita para cada uno. En las que son comunes, si son 10 cuartos, las que son comunes, como por ejemplo prácticas de lenguaje, que están en todas las carreras, si son 10 cuartos, son 10 profes de práctica de lenguaje. Pero si es producción con medios audiovisuales, es solamente los de artes visuales, los otros no tienen esa materia. Bueno, son 10. Son la cantidad de artes visuales que haya. ¿Hasta acá se va entendiendo? Con ese cuidado hay que completar las de cuarto, las de quinto y las de sexto. ¿Sí? Pero va a ser una lista súper larga, ¿no? Dijo. Claro. Ajá, sí. Exactamente. Un día me levanté hincha pelota. No, mentira, lo hago todos los años. Bueno, para hacer esto, les cuento, les voy a mandar un archivo con la estructura de las escuelas secundarias, donde están todas las materias. Entonces ustedes averiguando, que es un Excel también, así que pueden copiar y pegar. Averiguando las orientaciones, ya van a saber qué materias existen, ¿sí? Para completar el cuadro. ¿Entendió? Pero hay datos que tienen que preguntar, porque dependen de la escuela. Como qué orientaciones tiene, qué cantidad de divisiones tiene de cada orientación, etcétera. Todo eso lo tienen que averiguar ustedes. ¿Ok? Vamos a seguir con los cargos docentes. Profesor, continuar. Profesor, maestro de apoyo. Si hay o no hay. Hay escuelas que tienen maestro de apoyo y escuelas que no tienen. Maestro domiciliario. ¿Cuándo hay maestro domiciliario? Hay maestro domiciliario en las escuelas cuando tienen muchos estudiantes con dificultades de salud. Entonces la escuela puede pedir maestro domiciliario, que depende de esa escuela. ¿Y de qué se encarga el maestro domiciliario? Bueno, va, habla con los profes, ¿sí? Les pide trabajos, se los lleva a los pibes. ¿Se entiende? Los ayuda a hacer esas actividades, cursar, y le vuelve a llevar los trabajos a los profes. ¿Se entendió lo que maestro domiciliario? ¿Van bien? Hola. Sí, profe. Sí, se entiende. Maestro de la modalidad especial es raro que haya en el secundario, pero a veces hay. ¿Por qué? Porque si yo tengo un pibe con inclusión, con dificultades cognitivas o con dificultades de percepción, puedo tener un maestro especializado en, por ejemplo, hipoacúsicos, etcétera. ¿No? Un maestro de apoyo de la modalidad especial. ¿Qué otra cosa puedo llegar a tener? ¿O no? Encargado de apoyo, médico, psicólogo, bibliotecario, asistente social, kinesiólogo, etcétera. ¿Hasta acá preguntas sobre esta planilla?
Profe, yo tengo una pregunta. Sí. En la parte donde nosotros tenemos que, de cuarto en adelante, donde tenemos Sí. que poner la modalidad, Sí. si hay 3 de arte, 3 de ciencias sociales y 3 de naturales, son 3 y 3 y 3. 3 Sí. profesores de arte, 3 de... Ah, sí. Son 3, 3 y 3. Exacto. Bueno, la última, voy a sacar la conexión a la otra porque si no se me va la señal. ¿Sí? La cierro. La última saca el porcentaje. Es en total cuántos de lengua hay en total, considerando los de primero, los de segundo, los de tercero, los de quinto, los de, ¿no? ¿Cuántos hay? ¿Sí? Ustedes van completando ahí, en cada una de las categorías, y sola la planilla le saca el porcentaje al final. ¿Se entiende? ¿Seguro? Bueno. Luego de hacer este trabajo, que van a tener tiempo para hacerlo, más o menos en octubre, van a tener que entregar un informe sobre la estructura organizativa de la escuela, en la cual van a tener que usar esos datos, ¿sí? Para decir cómo les parece que está organizada, si tiene suficiente personal, cuál es el personal que prioriza, dónde tiene más personal, ¿sí? Cuáles son las dificultades que puede tener cuando le falte personal, etcétera. ¿Hasta acá se entendió? Un informe que tenga que ver con datos de la escuela. Y para tener esos datos hay que hacer la planilla, completarla, entregarla a tiempo, etcétera. ¿Sí? El lunes, de todas maneras, tienen clase con Vanessa para, entonces, hacer ¿qué cosa? ¿Qué van a pensar con Vanessa? Las preguntas. Las preguntas, muy bien. Van a coordinar las preguntas, van a pensar cómo buscar la información que necesitan para completar la planilla, a quién preguntarle, ¿sí? Yo les recomiendo que para el lunes tengan más o menos completada por lo menos la primera y la segunda, que si bien es extenso el trabajo, no es tan tedioso. Porque si uno se pone a pensar, la planilla de Excel te va completando solo. Hay un montón de cosas que es enter, ¿no? No es muy difícil. Le cambias el último numerito y ya está. Digamos, no es tan difícil. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, va autocompletando también un poco. Y si no, le ponen copiar y pegar y le van cambiando algún numerito y ya más o menos está. ¿Sí? Les voy a subir entonces el lunes, a más tardar, la carga de distribución del diseño curricular de todas las carreras posibles, para que ustedes las conozcan, ¿sí? O sea, ustedes van a buscar en cada una de las solapas de ese Excel que les voy a subir la orientación. Entonces, ustedes se paran en la solapa que dice Ciencias Sociales y van a encontrar qué es lo que tienen los pibes. En cuarto, en qué materias tienen, en quinto qué materias tienen, en sexto qué materias tienen. Se van a la de artes visuales, en cuarto qué materias tienen, en quinto qué materias tienen, en sexto qué materias tienen. Así ya tienen la lista de las materias que saben que tienen esos pibes en cualquier orientación que les diga el directivo que les toque. Porque no sé a qué escuela van a ir a mirar. Obviamente van a ir a observar la escuela que el especialista consiga. Y que el directivo le diga, bueno, sí, tráeme a estos que me hagan preguntas, ¿no? Claro, porque no todo el mundo tiene gana en este momento de que vengan los practicantes. ¿Qué gana hincharlo, güey? ¿No? ¿Qué gana? Bueno, pero hay que hacer, es un laburo que hay que hacer, porque hay que aprender, ¿no? Entonces, mi laburo, como doy la parte teórica, es que ustedes conozcan que todas las escuelas secundarias posibles que hay en la provincia. La parte práctica, que es la que tiene Vanessa, es de todas las posibles, vayamos a mirar una, ¿no? Y analicemos esa. ¿Se entiende? ¿Hasta acá preguntas? ¿Se entendió de lo que hablamos? ¿Sí? Bueno. ¿Alguna duda? Hasta acá vamos. Esto es el laburo con personal docente.
¿Qué otros sujetos nos falta ver en la escuela? Ya vimos personal jerárquico, administrativo, docente. El alumnado. Falta el alumnado, bien Lucas. Nos faltan los sujetos de la educación secundaria, los destinatarios de la educación. A partir de la semana que viene, entonces, vamos a empezar a trabajar con el sujeto del nivel secundario. ¿Sí? Vamos a empezar a trabajar con ese tema. Varias clases vamos a elaborar sobre el sujeto del nivel secundario. ¿Qué características tiene? ¿Cómo se relaciona la educación secundaria con ese sujeto en particular? ¿Está bien? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Sí. Algo que también van a tener que, yo les voy a subir, van a tener que buscar, es, vieron que ahí estaban los propósitos de la educación secundaria a nivel general, ¿no? En esa currícula general. ¿Qué es lo que se espera en la educación secundaria para todos los niveles del nivel secundario, para todas las modalidades, perdón, y para todas las orientaciones? Lo que van a hacer también es, más adelante, ver qué se espera en cada modalidad. O sea, qué sujeto espera cada orientación de la secundaria. ¿Qué se supone que forma una escuela técnica? ¿Qué tipo de sujeto espera formar una orientación en sociales? ¿Qué tipo de sujeto? ¿Por qué es importante? Porque antes de empezar a ir a la escuela, uno tiene que saber todo ese trabajo está orientado para formar qué, ¿no? O sea, ¿qué es importante? El estudiante. Todo este laburo es para formar pibes con una orientación particular, ¿no? Que sepan algo en particular. No es lo mismo el de naturales que el de sociales, que el de lenguas extranjeras, que el de educación física, que el de arte. ¿Sí? Y se esperan, o tiene propósitos diferentes la educación en cada una de esas orientaciones del secundario, ¿no? Espera que ese sujeto logre algo distinto que los otros. Y también que logre algo en común. ¿Qué es lo que queremos en común? Formar ciudadanos, ¿sí? Formar personas que puedan acceder al nivel superior y formar personas para el trabajo. Eso es lo que tienen en común. Pero después cada uno tiene propósitos distintos. ¿Dónde les parece que están esos propósitos? Si son propósitos curriculares. ¿En qué documentos? En el reglamento no, porque ahí habla de docentes. Ahora sí, el diseño curricular. Ahora sí, los diseños curriculares. Y los diseños curriculares tienen un marco orientado a cada una de las orientaciones del nivel secundario. Y cada uno de ellos habla de un tipo de sujeto distinto, ¿sí? Que espera formar. Ese diseño curricular de sociales no es el mismo en cuanto a las materias, en cuanto a los contenidos y en cuanto a los propósitos que el de naturales o que el otro. ¿Se entiende? Entonces van a tener que leer por lo menos los marcos y recuperar cuál es la función de la educación para ese marco en particular. ¿Se entendió? Bueno, preguntas. ¿Quedó claro qué vamos a hacer de acá en adelante? Vamos a hablar más que nada de los pibes, del sujeto educativo y fundamentalmente del sujeto del nivel secundario en el contexto de la escuela, ¿no? No vamos a hablar de la psicología de la adolescencia, eso es para psicología. Vamos a hablar del contexto educativo en el cual se enmarca, ¿sí? Ese sujeto que está aprendiendo en ese nivel. Que por supuesto es un sujeto completamente diferente, no, completamente no, pero bastante diferente que el sujeto del nivel inicial, que el sujeto del nivel primario, ¿no? Porque tiene intereses diferentes, maneras de comportarse diferentes, porque le gustan otras cosas, porque obviamente es más grande. Y por lo tanto, si el comportamiento de ese sujeto es distinto, el nuestro también. Nosotros no podemos trabajar como si trabajáramos en inicial, ¿no? O sea, digamos, la didáctica, por ejemplo, de la matemática del nivel inicial implica que cuenten con chapita. ¿Ustedes se imaginan cuarto año contando con chapita? Sacan cagando los pibes, ¿no? Bueno, a eso me refiero más o menos, digamos. La didáctica de cada disciplina va variando a medida que el sujeto al que destinamos esa práctica educativa cambia también. Entonces, lo que nos
toca es aprender algo sobre ese sujeto con el que vamos a laburar, ¿no? Que es el de nivel secundario. Y digo sujeto del nivel secundario porque no estoy pensando solamente en una etapa de la vida como la adolescencia, sino que estoy pensando en una persona que está haciendo el secundario, que puede ser un adulto también, ¿no? O puede ser un niño muy adelantado. Pero es un sujeto de ese nivel, ¿sí? ¿Hasta acá? ¿Se entendió? Bien, si no tienen preguntas, yo creo que damos por terminada la clase, porque... Yo tengo 2 consultas, profe, pero para reforzar. Tengo que cuando hacer tenemos... Sí, tiene que hacer. Sí, ya me di cuenta que va a ser muy larga, yo lo dije, pero a lo que voy. La segunda es porque está chota, porque me encanta. Ahora sí, los pasos serían así: me fijo en el reglamento, la lista de cargos posibles y lleno todito. La primera. La primera. La primera y la primera parte. Y la segunda, que es donde los profesores de cada materia, también va a ser larga, básicamente. Claro. Y tengo que poner, bueno, a partir de cuarto tengo que fijarme ahí. La orientación de la escuela. La orientación, ahí va. Exacto. Y listo. Solamente para eso, para reforzar esa parte. Eso. Y después, por otro lado, que no tiene nada que ver con esto que estamos viendo hoy, es con lo mismo que preguntó Miguel. Yo me quedo la duda con respecto a la actividad de espacios escolares y entornos. Sí. También, o sea, el panoptismo es como que era muy fundamental, ¿no? Porque justamente se da como en la virtualidad, es como... Pero yo quería saber si también me puedo referenciar con la bibliografía que dejó usted, el de Santos Guerra. Con el de Santos Guerra, exactamente. Ok. Sí. Es interesante ver eso, porque vos fíjate que Santos Guerra te habla de espacios de ocio, ¿no? Y es muy difícil encontrar un espacio de ocio en el aula virtual o en el entorno digital, cuando en realidad el propio entorno digital se pensó como un espacio de ocio y ahora se está usando como un espacio educativo. ¿Sí? Entonces es interesante ver esto de que a un clic de distancia estoy entre un aula que tiene un contenido académico que por ahí me está aburriendo y al lado la posibilidad de jugar un videojuego haciendo así con el dedo nada más, ¿no? Es como muy tentador irme a las redes sociales inmediatamente, ¿no? Digo, el soporte o el dispositivo, y esto también es muy característico, sobre todo del nivel secundario, está asociado al ocio, al disfrute, al estar haciendo algo más placentero que estudiar, ¿no? Y además, por otro lado, la escuela secundaria no tiene la cualidad de presentar el aprendizaje como algo placentero. Y digo la escuela secundaria porque sí es algo que el nivel inicial logra, por ejemplo, ¿no? Asocia todo el tiempo el placer con el aprender algo. El nivel inicial. ¿Vieron que los pibes van al jardín como con ganas, no? Es más, cuando no tienen, están como, quiere el jardín, basta, cortal. En cambio, el de secundaria está como, no quiero ir a la escuela, no quiero ir a la escuela. ¿No? Bueno, algo aparte de ese sujeto estará haciendo la propia institución para hacer que el otro no quiera, ¿no? No tenga ganas de, ¿sí? Es raro cómo presentamos las cosas para que los pibes no estén interesados en, ¿no? Aprender algo. Cuando aprender algo en general está bueno, digo, gusta, ¿no? Si a vos te interesa, digo, hay miles de pibes que aprendan otras cosas que sí les gustan. Videojuegos, por ejemplo, informática, cualquier instrumento musical. Y es tan estructurado aprender guitarra, es mucho más estructurado que aprender historia, pero no les interesa aprender historia, y sí guitarra. ¿Se entiende? Entonces, algo estamos haciendo mal, porque no tiene que ver con que no sea divertido. Porque, seamos realistas, aprender a tocar un instrumento implica practicar, ¿no? Es medio como que es duro hasta que a uno le empieza a salir. ¿Sí? Sí, eso es lo que dice usted. Es que el estudiante del nivel secundario sí hace. De motus propio, porque quiere.
¿no? Claro, eso que dice usted de que por ahí hay algo que se está haciendo mal dentro de las instituciones, Las propias a mí, instituciones se presentan así como, claro, a bienvenido mí lo que me llamó la atención es, por ejemplo, lo que nos dejó usted enlazado, lo del proyecto de esta arquitecta holandesa, ¿era? Sí. Bueno, yo por ahí lo venía tratando de pensar, de analizar toda esta cuestión de la actividad que usted dejó, y decía que también, que el espacio es como que tiene que tener algo motivacional para el pibe, ¿no? Que lo estimule. Claro. Porque desde ahí, por ejemplo, no sé, los colores o cómo está formado la estructura y demás, eso también es como que no motoriza al pibe, no lo estimula. O sea, creo que los colores o por ahí las comodidades también. Hay edificios ahí, hay propuestas de edificios escolares que dan ganas de ir. Claro, yo me ponía a pensar como estudiante que fui de secundaria y de repente, bueno, obviamente lo que propuso el proyecto de esta holandesa, nada, es una locura. Yo veía a los pibes que estaban descalzos y dije, ay, ¿qué? O sea, el día que sea profesora quiero estar descalza también. Ah. Claro. pero dije, qué copado sería, porque, bueno, yo no tuve la oportunidad y muchos de nosotros tampoco, pero digo, así es como que te motiva bastante, digo, ¿no? El espacio en el que... Hay que ver qué nos proponemos para trabajar con el espacio material que tenemos, ¿no? Y luego para ver cómo podemos proponer que los espacios materiales sean cada vez más atrayentes, más interesantes, más estimulantes para los estudiantes, ¿no? Digo, es algo que otros niveles han logrado, cuando impacta, por ejemplo, la pedagogía de la escuela nueva o de la escuela activa en los niveles inicial y primario, de repente aparecen las mesas redondas, los mobiliarios más chicos, ¿no? ¿Y por qué? Y bueno, para que el pibe se suba y se baje de la silla como quiera, sin empujar al compañero, las sillitas individuales, las cosas del tamaño de los nenes, digo, tiene un interés ahí. Se puede cambiar algo en función de que haya una necesidad pedagógica de ese cambio, ¿no? Tampoco vamos a pintar las paredes de un color rosa porque se nos dio la gana, sino ¿por qué lo vamos a hacer? ¿Qué tiene que ver esto con...? No es solo porque sea lindo, sino qué sentido tiene para la enseñanza, ¿no? O tampoco se trata de pongamos un pelotero en el medio. Quizás sí, pero ¿para qué? O sea, ¿con qué intencionalidad pedagógica estamos planteando eso? ¿No? No puede quedar todo en entretener al estudiante. ¿Qué posibilidad le doy que le sirva para aprender algo? Que tenga un foco en la enseñanza, ¿no? En una mirada pedagógica de lo que hacemos en la escuela. Y me parece, como empecé la clase hoy, que muchas veces estamos mucho más tapados de la cuestión burocrática administrativa de lo que estamos de lo pedagógico, ¿no? Como le ponemos muchas más pilas o más tiempo de laburo en todas las escuelas a la parte administrativa de la que debiéramos, porque en realidad lo administrativo debería ser lo facilitador de lo pedagógico. Si lo administrativo es lo principal, bueno, somos una agencia de ANSES, qué sé yo. No somos una escuela. Somos otra cosa, estamos haciendo otra cosa. El laburo de lo escolar es enseñar y enseñar y enseñar. Si sacamos el foco de ahí, nos convertimos en otra institución, que no es una institución educativa, es otro tipo de institución social. Por ahí no está mal, pero no es la educativa, es otra cosa. Nos convertimos en otra cosa, ¿no? Digo, la institución educativa no puede ser la plataforma de lo alimentario nada más. ¿Y lo alimentario es necesario? Sí, bueno, pero además hay que dar clase. Porque si no, somos un comedero. ¿No? No es que somos una escuela con comedor, que es distinto. Una escuela con comedor tiene el comedor para dar, y además da clase. Si la escuela es solamente comedor, somos un comedero. Y perdimos el foco. Entonces estamos todo el día contando cuántos pibes van a comer, a qué hora llegan, si le damos un tupper a los padres. Y ya está, listo, perdimos el foco. ¿Cuándo dimos clase? Ah, no sé. Terminamos de comer, nos lavamos la mano y empieza la merienda. Es un comedero eso. ¿Cuándo le enseñamos algo a los pibes?
Si está la escuela con el comedor, bueno, que aprendan algo en el comedor. El foco es enseñar, no es que coman. Y si además hay que dar de comer, bueno. Pero bueno, empecemos a repartir, a plantear cómo repartimos, no sé, ¿hay milanesa? ¿Cómo repartimos las milanesas equitativamente? ¿Cómo se la pasamos al otro si yo ya me llené? ¿De cuántos platos necesito? ¿Cuántos vasos necesito? ¿Cuántos por mesa? Algo. Planteemos algo, ¿no? Si después me tengo que cepillar los dientes, ¿por qué me tengo que cepillar los dientes? ¿Se entiende? ¿Qué necesidad hay? ¿Cómo funciona un diente? Etcétera. Y vamos a empezar a meterle contenido, porque si no es un comedero posta. Y la secundaria lo mismo. O sea, la secundaria tiene que ser un espacio para que el pibe vaya a aprender algo. No para que el pibe vaya a cagarse de embole porque es obligatoria. Digo, el pibe ya está ahí. No le queda otra. 4 horas. Bueno, tratemos de darle clase, ¿no? Cada tanto, para variar, digo yo, de onda. Ya que estamos ahí, el pibe está ahí, bueno, démosle clase, ¿no? De algo, ¿sí? Idem para las clases, tanto presenciales como virtuales. Tenemos clases virtuales, démosle clase. Darle clase al pibe no es darle tarea al padre, es darle clase al pibe, será de Dios. ¿No? No es te subo la tarea, es le doy clase al pibe. Porque si no, es llenar cuaderno. Y llenar cuaderno es administrativo, no es pedagógico. Llenar cuaderno no es pedagógico. Un pibe puede tener un cuaderno con 2 hojas y saber un montón. Y un pibe puede tener un cuaderno de 100 hojas lleno y no tiene ni idea de lo que hizo. Ni idea. Y voy a decir, escribí tu nombre, no sé. ¿No? ¿Se entiende? ¿Por qué? Bueno, porque lo vino haciendo el padre al trabajo, él no lo hizo. Entonces, es administrativo, no se trata solo de cuestiones administrativas, se trata de educar. Si no vamos a educar, bueno, hagamos otra cosa, no sé, vendamos pan. Ya está, dejemos otra cosa. ¿Hasta acá vamos bien? Entonces, tenemos personal docente para ir a averiguar a partir del lunes con la profe Vanessa cómo está compuesta la planta orgánico-funcional, se llama, de la institución que vamos a mirar, ¿sí? ¿Qué es una... Está pasando una moto. ¿Qué es una planta orgánica o funcional? Es el relevamiento de todo el personal que labura en esa escuela. ¿Y cuáles son las funciones que cumplen? Ese es el relevamiento que tienen que hacer. Luego, escribir un informe sobre eso que va a estar orientado, porque van a tener bibliografía para trabajar sobre él, etc. Para presentar más adelante. Ya vimos la cuestión de lo físico, material, el edificio. Bueno, vamos ahora a la gente. Y en teoría, o sea, en la parte teórica, vamos a empezar con la cuestión del sujeto del nivel secundario a partir de la clase que viene. ¿Preguntas? ¿No vamos a cenar? Hoy es viernes. Qué linda birra me voy a abrir, quiero que lo sepan. No. Pórtense bien. Profe, ¿el lunes tenemos sociopolítica o no? Sí, el lunes tenemos sociopolítica. Siempre los lunes tenemos sociopolítica. Siempre. Que yo cuelgue las clases, Víctor, y vos no las leas, no quiere decir que no tengamos sociopolítica. Quiere decir que no tenemos la sincrónica. La clase está. ¿No? La clase no es solamente esto. Además, tenemos clase escrita. ¿Qué ibas a preguntar, Agustín Gómez? De que si, ¿qué hay que hacer para el lunes? ¿Reglamento y orientación? ¿Esas 2 fichas, las primeras 2 fichas? Las primeras 2 fichas de la planilla, sí. Para trabajar con Vanessa. Y luego las preguntas. No, ¿qué preguntas? No les mandé preguntas yo, les dejé el... Digo las preguntas con Vanessa. Ah, sí, bueno, eso se encargan con ella de pensar cómo van a preguntar. ¿Y a quién? ¿Y esto lo completamos con qué datos? ¿Con los datos de la escuela número 20? No, con la escuela que Vanessa lo lleve.
todavía no lo completan, solo completan las posibilidades y después los números con Vanessa. ¿Sí? Las Bien. posibilidades son lo que puede haber, director, docentes y todo eso. Sí. Exacto. Los cargos Listo, porque recién entré, por eso. Y bueno, no entres tarde. Víctor, entonces, para sociopolítica, que era lo que estabas preguntando, como estamos viendo tipos de Estado, y yo empecé la semana pasada con Estado liberal, oligárquico liberal, esta semana van a tener para leer Estado de bienestar, o benefactor, etcétera, que es otro tipo de Estado. La otra van a tener Estado neoliberal. Y después de ver los 3 tipos de Estado, van a tener una clase sincrónica para comparar esos 3, ¿sí? O sea, para elaborar los 3 de corrido. ¿Se entendió? ¿Mejor? ¿Por qué? Porque si yo meto un tipo de Estado y clase sincrónica, un tipo de Estado y clase sincrónica, no llego a fin de año con los temas que tengo que dar. Les tengo que dar tema, clase de consulta. Así llegamos. Bueno, falta todavía derecho a la educación, o sea, nos faltan un par de temas más, ¿sí? Y si no, no llegamos. ¿Se entendió? Entonces, la semana que viene tienen una clase muy parecida a la de la semana pasada, solo que va a hablar de otro tipo de Estado. En general, como para que tengan una idea muy general, los tipos de Estado son tipos de Estado a nivel mundial, ¿vieron? Son tipos de Estado capitalistas. Modelos que se pueden encontrar en cualquier país. Y luego hay algunas referencias puntuales a cómo aparecieron esos modelos de Estado en la Argentina, ¿sí? Pero no son tipos de Estado que aparecen directamente, o sea, no los inventamos nosotros, ni el liberal, ni el de bienestar, no los inventamos nosotros. Son modelos de Estado, tipos de Estado que pueden aparecer en cualquier lugar del mundo, ¿sí? En donde haya un Estado de tipo Estado-nación moderno, ¿sí? Puede aparecer en cualquier lugar del mundo. ¿Se entendió? Los 3 tipos de Estado que vamos a ver son tipos de Estado que están enmarcados en un modelo económico capitalista. Ninguno de estos tipos de Estado es un Estado sacro. ¿Qué es un Estado sacro? Una organización estatal que tiene las leyes basadas en ¿qué? Un Estado sacro. A ver. Que no es un Estado moderno o positivo. Es una monarquía y está con la iglesia. Exactamente, está basado en la religión. Y no siempre es monarquía, puede ser otra cosa. Pero sí, están basados en la religión, ¿sí? Tienen otro modelo de gobierno y otro tipo de Estado. Eso pasa por el este, oeste, no por ahí, por partes de Europa. Sí, también son estados sacros los estados islámicos, ¿sabes? ¿El imperio prusiano no era un estado sacro? No. ¿No? Hasta Rusia donde no yo fue sé, eso. no. No suena eso, pero puede ser. Sí. Porque, Quizá. bueno, no sé, por lo que leí yo, no sé, ni idea. Saqué esa conclusión. Es que, bueno, sí, en general igual los imperios tienden a ser bastante como con esa impronta, ¿no? En función de los dioses o etcétera, ¿no? Las conquistas, las invasiones, etcétera, tienen que ver con eso. Pero, igual antes de los 800 eran casi todos sacros. Sí, prácticamente. Porque estamos pensando, cuando hablamos de estados modernos, estamos hablando de un estado fundamentado en el derecho positivo. Y el derecho positivo es escrito. Y para que el derecho positivo escrito funcione en una sociedad, la gran masa de la población tiene que poder leer y escribir. Digamos, si yo me dedico a escribir la ley previamente, mi población tiene que poder saber leer. Entonces son todas posteriores a la creación de los sistemas educativos, ¿no? O sea, se constituye, a medida que se van creando ese tipo de estados con leyes escritas, también hay escuelas. A la vez, ¿no? Como que se crea la constitución de un estado, se escribe y se hace la escuela y que la gente tiene que aprender a leer y escribir. Por lo tanto, no son muy antiguos, son más bien recientes, son de la modernidad, son dispositivos de la modernidad, ¿sí? Y cuando decimos la modernidad no decimos lo que está de onda ahora, decimos la modernidad como etapa histórica, ¿se entiende? Como contexto histórico. ¿Vamos bien?
Entonces, dentro de los tipos de Estado capitalista está el liberal, el de bienestar, el neoliberal, el transversal. 4 tipos de Estado. Son los que vamos a ver. ¿Sí? Profe, ¿cuál es el transversal? El último tipo de Estado. Que vas a ver. O sea, la clase 4. Desde ahora. Ah, pensé que lo estaba por explicar. No. Bien. Hasta el lunes, supongo, porque van a leer. Yo voy a escribir, ustedes van a leer, así que vamos a estar en contacto. ¿No? Buen fin de, profe. ¿Qué van a leer, mentirosos? Chau. Chao, Buen profe. fin de Chao, profe. buenas Nos noches. vemos. Adiós. Profe, disculpe, que le avise a último momento. ¿Qué pasa, Belí? No, no le estuve entregando los trabajos, pero por un problema de familia se suicidó mi cuñado y fue hace muy poquito y la verdad no tuve mi responsabilidad de agarrar un libro y ponerme, digamos, a estudiar, ni a contestar, ni nada, pero sí quería avisarle y que pronto voy a entregarle todo lo que le debo. Bueno, cuando te encuentres mejor, las actividades siguen abiertas, así que cuando vos te sientas mejor, las completás. ¿Sí? Sí. Tratá de... Te doy una recomendación. Tratá de hacer lo que te salga, como te salga. Porque por lo menos así pensás un rato en sociopolítica y no estás pensando en lo otro. ¿Dale? Listo. Muchas gracias, profe. Adiós. Chao, profe, buenas noches. Adiós, buenas noches. Pórtense bien.